haciendo tarde, bueno, al menos a mí. Empezamos con la relatoría, doctores. Sí, doctora, claro que sí. Permítame tantito. Bueno, la clase de ayer, martes 17 de febrero, comenzó cuando la doctora nos preguntó cómo estábamos, a lo que respondimos que bien. Además, mi compañero Ramiro le hizo el comentario de que se veía con mucha energía. Después de eso, la doctora nos preguntó acerca de cómo habíamos pasado el 14 de febrero. Algunos de mis compañeros respondieron que habían estado haciendo tarea todo el fin de semana. También hablamos acerca del apagón ocurrido el día de antier debido al viento, por lo que mi compañera Nancy comentó que resultó afectada puesto que se le fue la luz en su casa varias veces durante el día. Una vez hecho esto, mi compañera Liz leyó la relatoría correspondiente al día de ayer y al finalizar el equipo 1 continuó con su exposición. Nancy continuó hablando acerca del reclutamiento, la asignación, seguimiento y análisis del ECA, que son las fases del mismo. La doctora habló acerca de las razones por las cuales el sujeto participante en el grupo experimental y control puede ser retirado de la investigación. Esto puede ser debido a que el sujeto simplemente se niega a continuar, se agrava su enfermedad debido a efectos secundarios de un fármaco o que éste haya muerto. También vimos conceptos como blindaje y sus 3 niveles, la aleatorización junto con sus 2 métodos, el simple y en bloques balanceados, y la equivalencia, los cuales explicaron mis compañeros Steffi y Mario. Además, la doctora nos encargó de tarea investigar acerca de la variabilidad entre el observador, la variabilidad interobservador, las pruebas estadísticas para medir sus diferencias, la prueba de t-student y chi cuadrada. Y por último, investigar la definición de covariable. El objetivo para la siguiente clase es comentar la tarea que encargó la doctora y aclarar las dudas que puedan existir acerca de lo que habló Mario en su exposición. Muy bien. Sale. Entonces ya sabemos qué vamos a hacer en este momento. ¿Quién quiere empezar? Ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, entonces, ¿quién quiere empezar? Básicamente de la tarea, a menos que ustedes quieran comentar alguna otra cosa, lo que me interesa que revisemos es... t-student y chi cuadrada. ¿Para qué sirve una y para qué sirve la otra prueba? Bueno, doctora, yo de lo que leí de lo que servía la prueba de t-student era cuando se quería conocer la diferencia entre 2 promedios en una población cuando se está investigando y que pues se utiliza también para el test de hipótesis nula, para, pues sí, para demostrar la diferencia de 2 respuestas de una misma A población. ver, entonces la primera es para probar la hipótesis nula. Ujú. ¿Sí? Sí. ¿La otra cuál es? La chi cuadrada, No, de la t-student. pues de lo que me acuerdo y le hizo fue eso. Por eso, ¿cuáles son? Eso es lo que le pido a Nancy. O sea, es que no entiendo su pregunta, perdón. Que me repita la respuesta. De que se utiliza para el test de la hipótesis nula para demostrar la diferencia de 2 respuestas que se tiene en una población. O sea, es una prueba de hipótesis. Mm. ¿Sí? Esa es una. Ok. La segunda opción, ¿cuál es? Nancy, me las acaba de decir cuáles son. La de la diferencia de los promedios. Ajá, la diferencia de los promedios. A ver, ¿qué es eso de cuando uno quiere? Es que dijo algo así como que cuando uno quiere encontrar la diferencia entre dos promedios, ¿o qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que leyó? De que la t-student se utiliza para la diferencia de 2 promedios de una población
y para la, pues, A el ver, test de la espéreme, hipótesis. así dices, se utiliza para la diferencia. ¿Eso es lo que dice? Bueno, yo así lo entendí, para conocer más bien los diferentes promedios. Eso, a ver, quiero que me diga qué fue lo que entendió. Nancy, por favor, ¿qué fue lo que entendió? Que se utiliza para conocer diferentes promedios de una A población. ver, escuche lo que está diciendo, ¿sí? Se usa para conocer diferentes promedios. Cuando lo leyó la primera vez, lo leyó bien. Le estoy pidiendo que vuelva a leer la respuesta. De hecho, le acabo de decir, vuelva a leer la respuesta. Cuando la diferencia entre dos promedios de la población se está investigando. Ah, ok, El te- a ver, ok. Cuando se está investigando la diferencia entre dos promedios de la población. ¿Me puede explicar qué quiere decir eso? La respuesta es correcta, ya. Ahora, quiero que me explique qué quiere decir eso. Pues como yo lo entendí, que es conocer pues sí, o sea, la diferencia que se tiene de los promedios en una población, o sea, los diferentes ¿Qué es promedios. eso de la diferencia? ¿Cómo? Sí, es que usted dice que se usa para conocer la diferencia. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la diferencia que voy a conocer? Pues comparar ambos resultados, o sea, hacer una comparación ¿Entre qué y qué? entre los promedios que se tienen en la población. Pero, ¿cómo voy a comparar los promedios de la población? Eso es algo que no entiendo. A ver, ¿alguien entendió para qué se usan las pruebas de TED Student? Doctora, yo leí que se utilizan cuando la variable es cuantitativa y la muestra es pequeña a comparación de lo que es cuando se utiliza el A ADN ver, normal. entonces es una prueba de hipótesis. ¿Se usa cuando la N, qué cosa se acaba de decir Alejandra? Cuando la muestra es pequeña, ¿Qué quiere decir una muestra pequeña? que no hay tantos sujetos. Menor a 30 Menor de personas. 30. Igual o menor a 30. ¿Qué quiere decir muestra pequeña? Que hay menor de 30 sujetos por estudio. Menos de 30 sujetos. Ok, la TED Student no se usa cuando hay menos de 30 sujetos. Bueno, sí, se usa cuando, pero ¿cuánto es pequeña? ¿Cuánto puede usar? O sea, ya Ramiro le sopló 30. ¿Por qué 30, Ramiro? Según lo que leí, precisamente porque dejaba de, o sea, perdía efectividad en cuanto Pero a, TED Student puede usar todavía muestras más pequeñas. ¿Por qué dice 30? ¿A poco sí decía 30 sujetos? De hecho, nunca he visto a alguien, de hecho, nunca he visto la descripción de TED Student en función de la N. ¿Qué fue? A ver, dígame lo que leyó. ¿Dónde dice que 30 sujetos? De lo que leyó. No, nada más dice que muestra pequeña. Nada más, es que, ya ven, es que no inventen cosas, muchachos, porque eso de veras puede ser la peor tragedia que le suceda en esta clase. Primero, porque de veras me pueden poner de muy mal humor y apenas son las 9 de la mañana. A ver, vamos a tratar de pensar. Cuando ustedes hicieron algún ejercicio de TED Student o Chi cuadrada con el doctor Candelas o con el doctor Baldomero, ¿o no? Yo tengo aquí un archivo para hacer el procedimiento de 8 Usted pasos. tiene un archivo para hacer el procedimiento y de pura casualidad se fijó cuál era la N que estaban usando. ¿Cómo, doctora? Es que se traba un poco el audio.
¿Cuál era la N? El número de sujetos que estaban usando. 15 trabajadores. 15 trabajadores y aplicaron TED Student. Sí. Y 15 trabajadores, ¿contra qué compararon? O sea, ¿qué compararon? A ver, explíquenos, Alejandra, ¿qué fue lo que compararon? Bueno, ¿les leo el problema o así solamente lo digo en general? Pues, como usted quiera. Bueno, decía que un especialista en salud ocupacional atiende a 15 trabajadores que desea probar lo que es la hipótesis de que el medicamento X disminuye la presión arterial sistólica de dichos trabajadores, estableciendo una confianza del 95%. El especialista reunió los siguientes datos de los 15 trabajadores antes de suministrar el medicamento. La media de la presión sistólica fue de media 1 es 165 y también calculó lo que era la desviación, que es 8. Posterior al efecto del medicamento X, la media de la presión disminuyó 150 y la desviación 2 es igual a 8. Y pues se intentó probar la hipótesis utilizando lo que es el procedimiento 8 pasos. A ver, la primera pregunta sería, dice que va a comparar los promedios ¿de quién? De lo que es la presión, de si bajó la presión. ¿Contra quién? De antes de que le diera el medicamento, después de que le diera el medicamento. Ok, a ver. Entonces, a esa T, ¿qué nombre recibe? ¿O cuántas pruebas de T encontraron que existe? De lo que estudiaron, ¿cuántas pruebas de T encontraron que existen? Se fueron a leer TED Student, ¿cierto? Sí, ok. Entonces, independientemente de lo que dijeron, de lo que haya dicho su libro, ¿no? ¿Cuántas pruebas de T les enseñó que existen? Bueno, yo busqué, doctora, pero no, me salía un archivo que decía que existían 2 pruebas de TED Student. A ver, Pero ¿cuáles le enseñaron? me ponía la test T para diferenciar para diferenciar par y la test T para muestras independientes. Ok, entonces, fíjese, al menos su libro, hay una más, ¿sí? Su libro no es tan envidioso, porque de las 3 le enseñó 2, ¿sí? Una de las cosas importantes, acuérdense que es buscar la fuente correcta, ¿sí? Entonces, la fuente correcta debió haberles mostrado que existen 3 pruebas de T. Una para muestras pareadas o dependientes y una para muestras no pareadas o muestras independientes. ¿Sí? Ok, entonces hasta ahí vamos bien con eso. Luego dice, ¿ese problema lo hicieron con candelas? ¿O con No, Baldomero? con el doctor Baldomero. Ok, fíjese. Baldomero debió haberles dicho, porque debió haberles dicho que lo hicieron a mano, Alejandra. El procedimiento Yo lo tengo uno hicieron a que mano. hicimos a mano. Hicimos otra mano, pero ese lo íbamos resolviendo con él en la clase. Hicimos uno que nos encargó de tarea. Por eso, a mano. Sí, Sí. ¿En la computadora o a mano? A mano. A mano. Ok, a ver. La TED Student, el número mínimo que soporta es 20. ¿Sí? Ese es el mínimo número que soporta una TED Student. Y ustedes tenían 15 datos. Entonces, seguramente él lo puso de 15 datos porque el procedimiento podía alargarse bastante.
pero el número mínimo que soporta una TED Student son 20 sujetos. Ahora, no sirve para muestras pequeñas. De hecho, eso es lo que dice el libro, Ramiro, que es útil, es una prueba muy versátil porque se puede usar en muestras pequeñas. ¿Se puede usar en muestras pequeñas significa que no se puede usar en muestras grandes? Es pregunta para ustedes. O sea, yo les pregunto, yo lo que les digo es, ¿se puede usar para muestras pequeñas? Son 20. Entonces, eso sería la primera. La segunda pregunta sería, si se puede usar para muestras pequeñas, ¿no se puede usar para muestras grandes? Pero para las muestras grandes no se utiliza la ADN normal, doctora. ¿La qué? La ADN normal. Es que no entiendo qué me está diciendo, Sofía. ¿Cuál es la prueba de la N normal? Es distribución normal, se refiere, creo. Sí. Bueno, es ¿Cuál, que cuál es esa? ¿Cómo se llama esa prueba? la prueba de distribución normal. Bueno, es que nuestro documento decía que cuando es variable y cuantitativa, bueno, la muestra es grande, variable y cuantitativa, se utiliza la ADN normal. Y cuando es cuantitativa y la muestra es pequeña, se utiliza la ADN de student. A ver, ya entiendo menos, Alejandra, todavía. ¿Sí? Lo mejor. A ver, cuando yo tengo una N mayor, ¿uso cuál prueba? Mire, Nancy nos acaba de decir que la prueba de TED Student es una prueba que me permite comprobar la hipótesis nula, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Dice que me permite poner a prueba la hipótesis nula. Y en realidad lo que hace esta prueba es comprobar si la diferencia entre dos promedios de una misma población existe, o sea, si son diferentes o si el promedio de la población A es diferente de la población B. O sea, los promedios de los hombres del quinto B es diferente del promedio de las mujeres del quinto B. O si el promedio del quinto B es diferente del promedio del quinto C. ¿Sí? Y luego dice, o sea, estamos discutiendo el tamaño de la muestra que soporta una prueba de T. Y lo que yo les acabo de decir es que soporta un mínimo de 20. Pero que eso es el mínimo que soporta, no que no puede usar más. Entonces, yo les digo ahora que la TED Student, o sea, como consecuencia lo que yo estoy diciendo es que la TED Student se usa preferentemente con N's mayores. ¿Sí? ¿Todo el mundo entiende eso? Y entonces ahora la pregunta es de usted. De usted para mí es, yo tengo entendido que se usa la prueba de qué. Eso es lo que quiero que me diga Alejandra. ¿Cuál prueba dice que tiene uno que usar? No, doctora, quizás sí me confundí al leer los documentos. Nada, disculpa, porque
¿Sí Nada entienden más cuál era, es? ajá, O sea, ese es el problema. Que la tarea no puede ser copiar y pegar. O sea, miren, ustedes tienen que entender que todo aquello que sea de estadística, y yo se los dejo de tarea, es algo que ustedes deben saber, y yo les estoy dando la oportunidad de repasar y sacar dudas. Entonces, si ustedes lo único que hacen es copiar y pegar, no nos ayuda de nada, en nada, absolutamente en nada. Ahora, ¿qué quiere decir eso de TED Student de muestras dependientes o TED Student de muestras independientes? Cuando yo les pregunté, ¿cuál es el número o sea, ¿para qué se usa la TED Student? De lo que llevamos ahorita, ¿qué pueden decir? De lo que hemos revisado ahorita, ¿qué pueden decir? Que sirve para comparar promedios. Promedios. Promedios entre, ¿cuáles promedios hay que comparar? Por ejemplo, como usted nos dijo del promedio de la sección B con el promedio de la sección C, porque somos de una misma, o sea, somos la misma generación, pero somos, No, yo puedo comparar el promedio de ustedes del grupo de ustedes con el promedio de décimo. Eso no es un requisito de la prueba, fíjense. O sea, yo puedo comparar los niveles de glucosa de ustedes contra los niveles de glucosa de un grupo de ancianos en un asilo. No, ahí la prueba de TED Student le importa muy poco las características de los sujetos. Lo único, ¿para qué dice que sirve la prueba de TED Student? A ver, otra vez, ¿para qué sirve la prueba de TED Student? para comparar promedios en los grupos. Ahora, ¿en cuántos grupos, Nancy? Que eso lo he venido diciendo. En un mínimo O de sea, 20 ¿cuáles son los sujetos. grupos? No, ¿cuántos? ¿Cuántos grupos? No, fíjate, Nancy, 2. me acaba de contestar cuántos sujetos contesta. Lo que usted acaba de contestarme es la respuesta a cuántos sujetos soporta la prueba de TED Student. 20. Y yo no pregunté eso, pregunté ¿cuántos grupos? 2 grupos. 2 grupos, exactamente. O sea, ya sea 2 grupos al interior de una población, o sea, 2 muestras o 2 poblaciones. ¿Sí? A ver, entonces vuélvame a listar las características de la prueba de TED Student. Y si no, usted, Nancy, escoja uno de sus compañeros porque para empezar veo puras pantallas, o sea, no veo más que el de Lisbeth y el de Nancy. Todos los demás son pantallas, así que podría yo ir desconectando a todos los demás y quedarme nada más con los que estoy viendo porque son los únicos que tienen, o sea, la cara como para que les vea yo si están entendiendo o dejan sufrir a sus compañeros tranquilamente porque es más cómodo. ¿Sí o no? Porque la pregunta es para todos. Bueno, las características de la test student es que debe ser un mínimo de 20 datos. Se deben de comparar 2 grupos. A ver, fíjese, Dora. Fíjese, cuando usted busque la prueba de TED Student, nunca va a encontrar eso de los 20 datos. No.
De hecho, lo que va a encontrar es que puede usarse en muestras pequeñas. Pequeño. Sí, porque yo encontré. Es que eso es lo que encuentran. Entonces, estamos tratando de analizar esto en función del conocimiento que vamos adquiriendo. La pregunta es, o sea, si a mí me dicen, es que puedo usarlo, yo voy a comprar un destapador, ¿no? Yo voy a comprar un destapador. ¿Todo el mundo ubica que es un destapador? ¿Sí? Ok. Y entonces yo quiero un destapador de frascos. Y no sé si han ubicado que los destapadores de frascos se pueden hacer más pequeños para alcanzar bocas de frascos muy pequeños. Ok, bueno. Entonces, yo llego y le pregunto, voy a comprar un destapador para frascos de boca pequeña. Y yo le pregunto al vendedor, ¿se puede usar para frascos de boca pequeña? Y él me dice, sí. Y entonces yo le pregunto, ¿qué tan pequeña? Y él me dice, pues más o menos como de un diámetro de 8 centímetros. Y yo quiero un destapador que me permita abrir frascos con una tapa de un diámetro de 3 centímetros. ¿Qué me va a decir? O sea, si yo le digo, yo quiero para un frasco de 3 centímetros, ¿qué me va a decir? Pues que ese no me sirve. Que ese no le sirve exactamente. Y entonces va a decir, ¿cuánto es el mínimo que él soporta? ¿Qué me va a decir? De los 4 centímetros, bueno, 8 de diámetro. 8 de diámetro, exactamente. Entonces, yo le voy a decir, ¿y entonces qué? ¿Puedo comprar uno? ¿No lo tienen o cómo? Entonces él me va a decir, compre un destapador de los normales, ¿no? De los que son de boquilla normal, o utilice un truco como el de la liga, el golpear la tapa, el ponerlo en agua tibia, o sea, todos esos trucos que se usan para poder abrir un frasco. ¿Sí queda claro hacia dónde voy? Entonces, la TED Student, lo que acabamos de ver, es que es para muestras pequeñas. La pregunta es, ¿de dónde saco la vacilada esa de que muestras pequeñas son 20 sujetos? ¿De dónde saco esa vacilada? Porque, o sea, ¿ustedes han visto en algún libro que diga más de 20, menos de 20? No, ¿verdad? O sea, eso no lo han visto. Pero lo que sí han visto, y Alejandra me lo va a llamar, es distribución normal. ¿Qué es la distribución paramétrica? Es pregunta ahora. Todavía Lilibet sigue sin que la vea, Jonathan sigue sin que lo vea, Carlos sigue sin que lo vea. Ah, no es cierto, Jonathan, discúlpame. Es que estaba tan quietecito que casi pensé que era una fotografía. Pero Carlos y Lilibet sí, siguen ausentes, los voy a desconectar. Doctora, yo tengo problemas con el internet. Ah, sí es cierto, ya me había dicho. Adelante con su foto entonces. Y Carlos, ¿cuál es la excusa? Fíjense, pueden estar ausentes, pero si los estoy regañando, los quiero a todos. Porque no es justo que nada más regañe a alguien. Cuando la regañiza se la merecen todos. Porque si alguien supiera la respuesta, la diría. ¿Sí o no? Entonces no es justo que cuando esté yo llamándole la atención, todo el mundo apague su cámara y me ponga su fotografía. Esa me la dan para traerla en la cartera, ¿no? Esa es tu fotografía, la traigo en mi cartera, ¿no? Entonces, ¿de dónde saco eso? De los 20, que es la distribución paramétrica. Les pregunta ahora, y se supone además que ya lo revisamos.
la distribución paramétrica, bueno, lo que yo me acuerdo era que íbamos a tener las medidas de resumen, bueno, sí, las medidas de resumen las íbamos a tener en el centro. Bueno, la distribución paramétrica se caracteriza por eso, pero sí, ¿qué más? Y Esa es que una de íbamos- las características. Ujú. A ver. Bueno, y que también íbamos a tener los valores. Y bueno, eso ya no sé cómo explicarlo. Pero, a ver, déjame acuerdo. ¿Cómo estaban esos valores? Es que, bueno, teníamos los valores. No, si ya le estoy viendo las 50%. señas que hace y entiendo lo que me está diciendo, fíjese, ¿sí? Sí. Ahora, los demás, quiero que le ayuden. Doctora, Todos estuvieron en esa clase. bueno, refiriendo a lo que dice mi compañera Dora, que en la distribución paramétrica es cuando hay la misma cantidad de valores tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y lo que decía de las colitas es que las colitas miden lo mismo. De acuerdo, por eso digo, sí, veo las señas que está haciendo y le entiendo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo definen una curva? Ahora, ¿cómo definen una curva de distribución paramétrica? Tiene su micrófono apagado, Ramiro. Le veo la intención, así que ábralo y dígame, ¿qué es una curva de distribución paramétrica? Primero que nada es un gráfico, es una gráfica en Ok, donde vamos exactamente, es una representación gráfica. ¿De qué? donde vamos a proyectar el total de sujetos en los Ajá. que estamos realizando pues el estudio o el procedimiento. Pero ¿cómo los acomodo? Todos ahí Los que se vayan y cada quien que se acomode como se le da su regalada gana, ¿o cómo? no se acomodan partiendo de un punto medio que sería No, no. Porque usted no sabe que, o sea, si los acomoda a partir de la mitad, ¿cómo le dice? A ver, el que mida la mitad venga para acá. Pues no, claro que no. se acomodan en orden, ya sea ascendente o descendente. No, ya sea ascendente o descendente, no. De un valor mínimo a un máximo, ¿no? Exactamente, ¿sí? Es que, mire, Ramiro, aunque las mitades le van a quedar iguales, ¿m? No es lo mismo que acomode usted de izquierda a derecha primero los valores grandes, porque entonces la mitad izquierda va a ser positiva y la mitad derecha va a ser negativa. Y se supone que nosotros tenemos los valores más pequeños a la izquierda con dirección negativa, o sea, las desviaciones estándar que usted tiene a la izquierda son negativas. Entonces, no, o sea, aquí las cosas tienen un orden específico y no las van a empezar a acomodar como ustedes quieran, ¿sí? Entonces, otra vez recapitulando, Ramiro, ¿cómo estamos? ¿Qué características llevamos de la curva de distribución paramétrica? Con curva de distribución paramétrica nos referimos a una gráfica en donde estamos proyectando. Una representación gráfica. Representación gráfica donde representamos el total de sujetos encontrados en una prueba, en procedimiento, ordenados de menor a mayor. De menor a mayor. Ajá, exactamente. ¿Sí? Oiga, y hace como si le fuera yo a pegar. Acabamos de ver las cosas. Quiero que me las repita y hacen como si les fuera yo a pegar. En serio que ustedes tienen la que debería estar muy enojada soy yo. Ustedes tienen el drama ahí puesto. Ok, a ver, entonces,
Dice que es una serie de valores ordenados de izquierda a derecha o del más pequeño al más grande, y es la representación gráfica de esa serie de valores. Ahora, ¿cuántos valores y cuántos tipos de distribución? Esa es la característica general de una curva de distribución paramétrica. Pero, ¿cuántas distribuciones paramétricas conocen ustedes? ¿Con distribuciones paramétricas se refiere a pruebas de distribución paramétrica? Bueno, fíjese, hay pruebas que me miden, hay pruebas estadísticas que me miden si la distribución que tienen los sujetos es paramétrica o no. Entonces, bueno, a ver, no le estoy preguntando. Bueno, a ver, sí, las pruebas de distribución paramétrica, ¿cuáles serían? Fisher, chi cuadrada. Ajá. Student. Student, ajá, ¿qué otra? ¿Nada más esas tres? Bueno, pues ya tienen tarea. ¿Cuáles son las pruebas de distribución paramétrica que ustedes conocen? ¿Sí? Ahora, fíjense. Bueno, me dicen cuando ya lo hayan anotado para que no salgan con que no nos dejó eso de tarea. Lo que hacen esas pruebas, estrictamente hablando, es que me acaban de decir que una prueba de distribución paramétrica es chi cuadrada, ¿cierto? Me acaban de decir que una prueba de distribución paramétrica es T-de-Student. Me acaban de decir que una prueba de distribución paramétrica es la prueba de Fisher. O sea que hasta ahí tenemos 3 pruebas. Hay muchas más, ustedes van a buscar de tarea. Pero al menos yo preguntaría, si las 3 pruebas son de distribución paramétrica, ¿cuál es la diferencia entre las 3 pruebas? Porque todas las distribuciones paramétricas, estrictamente hablando, deben tener la media, la mediana y la moda en el centro de la distribución, deben ser asintóticas, deben tener una meseta, deben tener 6 desviaciones estándar, 3 a la izquierda, 3 a la derecha. ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Sí, entonces lo que les estoy preguntando es cuál es la diferencia entre una chi cuadrada y una T-de-Student. Porque justamente esas son las características que en un momento dado hace que yo les pueda decir que deben usar una T-de-Student o que deben usar una prueba de Fisher, o que esta variable que tiene tales características debe ser comparada a través de una prueba de chi cuadrada. Por ejemplo, lo que me queda claro ahorita de lo que hemos revisado es que la T-de-Student sirve para comparar ¿qué cosa? Promedios en 2 grupos. ¿Las qué? 2 promedios en 2 grupos. 2 promedios, o sea, los promedios, dos grupos, el valor promedio de 2 grupos, ¿sí? O el valor promedio de 2 muestras, ¿no? Y si tuviera yo 3 grupos, ¿puedo usar una T-de-Student? En algunos de los ejercicios que hicieron con Candelas o que hicieron con Baldomero, en algún momento dijo,
vamos a comparar el promedio del grupo A con el promedio del grupo B y con el promedio del grupo C. O sea, vamos a comparar 3 promedios. No, ¿verdad? Entonces, aquí lo que les tiene que quedar bien claro es que la prueba de T permite comparar los valores promedio entre 2 grupos o los valores promedio entre 2 poblaciones. ¿Cuándo digo que una prueba es independiente y cuándo digo que una prueba es independiente? Independiente es cuando los valores no se relacionan entre sí. Ajá, sí, Francisco. Póngame un ejemplo, por favor, para que yo entienda. ¿Qué es eso de que los valores no se relacionan entre sí? Por ejemplo, en chi cuadrada mencionaba de que si un resultado Oiga, obtenido a ver, espéreme, Francisco. Estamos hablando de TED Student. ¿Le puedo dar un ejemplo? Déjeme nada más pedirle a Francisco que ya, o sea, no se le ocurre cómo son los valores independientes. De hecho, quedamos en que va a comparar los valores promedios de 2 grupos independientes o de 2 grupos dependientes. ¿No se le ocurre el ejemplo, Francisco, para que vayamos con... ¿Quién quería hablar, Alejandra o Estefanía? Yo, doctora. Estefanía. Entonces, adelante, Estefanía. Bueno, por ejemplo, se quiere probar un medicamento para la tuberculosis y en un grupo, hay un grupo al que se le da el medicamento y otro que recibe un placebo. Entonces, al comparar los promedios de estos grupos, ya serían independientes porque no se utilizó el mismo método, la misma maniobra. Ah, pero no, fíjese, o ahí lo que usted me está poniendo como ejemplo es el efecto de un fármaco y el efecto de otro. No, de un placebo. Pues no tiene Por efecto. eso, de un placebo, el efecto de un fármaco contra el efecto de un placebo. Me está comparando el efecto, no me está comparando el promedio. Bueno, más bien los El resultados efecto es... obtenidos. Por eso, pero ¿cuáles son los resultados obtenidos? Porque estrictamente hablando, lo que usted me está comparando es si sí les funcionó o contra no le funcionó. O a lo mejor me está comparando si le funcionó poquito o mucho contra si no le funcionó nada o le funcionó todo. Creo que ya No sé es cuál lo puede mismo. ser. A ver. Ayer les mencionaba sobre un medicamento que actúa sobre los niveles de LDL y que a un grupo se Entonces, le ¿qué daba un está placebo. comparando? A ver, ahora sí, ¿qué está Se sacaban comparando? los niveles de LDL y se esperaba que el grupo que recibió el medicamento redujera en 10 miligramos sobre decilitro sus niveles de LDL. Entonces se sacaba un promedio de los niveles de LDL de los participantes que recibían el fármaco y de los que recibían el placebo y luego se comparaban. Ok, esas son muestras independientes. ¿Y cuándo serían muestras dependientes? También los niveles de glucosa de ustedes contra los niveles de glucosa de un asilo de ancianos también son muestras independientes. Los valores promedio de calificación del grupo A contra los del grupo B también son independientes. ¿Cuáles serían dependientes? Por ejemplo, ¿qué hora es ahorita, muchachos? Las 9:55 en mi reloj. ¿Cómo, doctora? Ok, muy bien. ¿Quiénes ya desayunaron? ¿Quiénes ya desayunaron?
¿Nadie ha desayunado? Pobrecito de ustedes. Eso lo explica todo, que están, o sea, están sin tomar siquiera un cafecito, un tecito. Se levantaron tarde, se arreglaron rápido el cabello para no verse greñaldos y se vinieron a parar junto a la computadora, ¿o cómo estuvo el asunto? Hace Solo tanto entramos frío que muy los temprano. echan. A ver, ¿qué dijo Ramiro? No entendí. Perdón, entramos temprano y tenemos clases corridas, entonces no hay tiempo para desayuno. Ay, pobrecitos, en serio. ¿A qué horas entran a clases, Ramiro? Generalmente entre 7 y 8 de la mañana. Pero hoy, ¿a qué horas entraron? El día de hoy fue de las 8 de la mañana, bendito Dios. Ándele, si tuviera que correr a la universidad, tendría que levantarse a las 7. Bueno, más bien a las 7 ya estar saliendo de casa para llegar a la uni a las 8, ¿sí o no? De hecho, me levanto 1 hora 20 minutos todos los días antes de comenzar clases. Ahí está, fíjese. Es que no tenían tiempo para haber desayunado. ¿Nadie ha desayunado? No. ¿Alguien ha tomado café o agua? No, nadie. ¿Usted, Sofía, qué tomó, Sofía? Pura agua porque fue para lo que alcanzó el tiempo. Ay, qué drama, en serio, pura agua. ¿Quién más ha tomado pura agua? Ok. 3 sujetos que han tomado agua. A mí ni tiempo, 3 sujetos, 4 sujetos. 4 sujetos. Y déjenme decirles que a mí ni tiempo me ha dado de tomar agua. Por eso empezamos la clase tarde. Porque me acababa de levantar, me quedé dormida. Mis perrijas dieron mucha lata en la noche y no me dejaron dormir y me quedé dormida ahorita en la madrugada. Bueno, ¿Cuántas a ver, perritas tiene, doctora? vamos a suponer 2. Tengo 2 hijas. Pero una de ellas es bien tranquila. Déjenme enseñársela. Este bulto que está ahí es mi hija. A ver si ahorita se trepa la otra. Ay, ¿qué es? Ahí va. Ándele. O sea, esa otra que todavía ven en pantalla es una pata rajada de plano. No tiene modales. O sea, si yo hubiera estado acostada ahí, ella se trepa aunque caiga encima de mí. Se trepa aunque caiga encima de la otra. Esa es una incivilizada. En fin, esa es la que da mucha lata. Bueno, el caso es que vamos a suponer que yo mido las concentraciones de glucosa de todos los que están en ayuno ahorita. ¿Mm? Porque preguntaría si Ramiro y Diana y ¿quién más me dijo que estaba? Nancy me dijo que ya había tomado agua o Stephanie. Sí, Nancy, ¿verdad? Entonces, si yo mido las concentraciones de glucosa del grupo 1, que es el de Ramiro, el de Nancy y el de Alejandra, contra las concentraciones de glucosa de los sujetos que están en ayuno todavía, ¿creen que sea diferente? Es pregunta, ¿creen que sean diferentes las concentraciones de glucosa plasmática que tiene el promedio de las concentraciones plasmáticas que tiene Ramiro, Nancy y Diana, comparado con el promedio de las concentraciones plasmáticas que tiene el resto del grupo? ¿Creen que sea diferente? Sí, no, yo pienso que sí. A ver, ¿qué fue lo que desayunaron ellos? Agua. ¿Con qué rompieron el ayuno? Con agua.
es muy probable que las concentraciones de glucosa de ellos no sean diferentes a las de ustedes. A lo mejor tenían 80 y ahora tienen 85 de glucosa. ¿Sí? Entonces vamos a comparar si las concentraciones. ¿Quiénes de ustedes creen que tengan 80 de glucosa? Los que no han tomado ni agua. ¿Quiénes de ustedes? Los que no han tomado ni agua probablemente tengan 80 de glucosa, pero ¿cree que todos los que no han tomado ni agua tengan 80 de glucosa? A lo mejor hay unos que tienen 85. Incluso puede haber sujetos de 90, aún en ayuno total. Porque acuérdense que tenemos mecanismos compensadores que hacen que nuestros niveles de glucosa no sean menores a 80. O sea, que no caigamos en hipoglucemia a pesar del ayuno. Entonces, ¿cuán diferente creen que sean las concentraciones de glucosa de los sujetos que rompieron el ayuno con agua, los que siguen en ayuno, pero más tomaron, más bien que no han tomado nada? ¿Cuán diferente creen que sean las concentraciones? Pues mínima. ¿Será? No debería de ser una diferencia representativa, si no me recuerdo la... Oh, no entendí lo que me dijeron. Es que necesitan, por favor, acercarse a su micrófono, porque de este lado de la pantalla, yo no sé si el resto de sus compañeros les oiga, pero yo al menos no les oigo. Yo dije que, sí, ya me escucho. Yo dije que eran mínimas, o sea, no iba a ser algo tan representativo. Ok, yo también creo eso, que no va a haber una diferencia realmente significativa. Entonces, si yo les aplicara una prueba de TED Student, no puedo aplicar una prueba de TED Student porque tengo 3 sujetos de un grupo y 12 sujetos del otro. Entonces, no puedo, ¿sí? Pero si pudieran aplicar la prueba de TED Student y comparar yo los valores promedios del grupo A contra los valores promedios del grupo B, es decir, ayuno contra no ayuno, ¿cuál cree que sería el resultado? ¿Cuál cree que sería el resultado, Nancy? Pues sería diferente porque unos están en ayuno y los otros ya tienen pues líquido, o sea, ya tienen algo. ¿Por qué usted quiere que como cuánto cree usted que les haya aumentado la glucosa? Usted tiene 80 y cuando Ramiro se despertó tenía 80 también y tomó agua. ¿Cuánto cree que tenga usted de glucosa? ¿Cuánto cree usted que tenga de glucosa, Ramiro? El Mario ya está haciendo trampa. No, espéreme, por favor, espéreme, Ramiro. ¿Cuánto cree usted que tenga de glucosa, Ramiro? Pues yo digo que va a ser una diferencia pues no muy significativa porque pues esa agua no, o sea, no es un alimento sólido. A ver, la pregunta es ¿cuánto? Usted tiene 80. ¿Cuánto cree usted que tenga Ramiro? Unos 85. Unos 85, ok. Realmente la diferencia, como acaba usted de decir, no es significativa, ¿cierto? Entonces, si la diferencia no es significativa, el resultado es que los valores no son diferentes. Sí. Exactamente. Eso es lo que dice su prueba, Nancy. Eso es lo primero que usted me estaba diciendo y que yo quería que me explicara. ¿Sí? Permite comparar si existe diferencia entre los valores promedio. O sea, si la diferencia que existe es estadísticamente significativa. Permite poner a prueba la hipótesis nula de si no existe diferencia entre los valores promedio del grupo que tiene ayuno
y los que no tienen ayuno. En este ejemplo que estamos usando, porque es obvio que si hubieran desayunado sus huevitos con jamón, su vaso de café, su gordita rellena de lo que ustedes quieran, de chicharrón, ¿sí? Imagínense si los valores promedio de glucosa no iban a ser diferentes. ¿Sí? Entonces, si yo tengo en una mano 10 pesos, y en otra mano tengo 10 pesos con 50 centavos. La primera pregunta es, ¿son diferentes esos dos valores, sí o no? Sí. Sí. Todo mundo puede ver que los dos valores son diferentes. ¿O alguien cree que 10 pesos es igual que tener 10 pesos con 50 centavos? No, ¿verdad? O sea, son diferentes. La pregunta es, ¿son lo suficientemente diferentes para hacer una diferencia estadísticamente significativa? No. No. Pues a lo mejor sí. Es como un 5%, ¿no? De la diferencia. Pues un 5% sería 1 peso, 50 centavos efectivamente. 5% es mucho. Porque imagínense que ustedes van a comprar un carro y el carro cuesta 10 millones y medio de pesos. Y ustedes nada más tienen 10 millones. ¿A poco creen que van a llegar a la agencia y les van a decir, sí, lléveselo, porque al fin y al cabo no hay una diferencia? ¿Sí? O sea, ahí hay una diferencia estadísticamente significativa, aunque nada más sea medio milloncito, es el 5%. Entonces, lo que hace la prueba de TED Student es determinar si existe una diferencia estadísticamente significativa entre los valores promedios de un grupo comparado con los valores promedio del otro. O sea, estadísticamente significativa. ¿Quién establece si una diferencia es estadísticamente significativa o no? ¿Quién lo establece? El número de La prueba de TED Student hace la comparación, pero ¿quién establece si las pruebas son diferentes o no? Era el valor de la diferencia. El valor de la diferencia no, porque hace un momento vimos que estrictamente hablando, a pesar de que 10 pesos y 10.50 son diferentes, pues no existe una diferencia estadísticamente significativa real. Porque incluso, por ejemplo, si fueron a la tienda, lo más seguro, ¿sí? Porque ustedes salen con respuestas impresionantes, que si van a comprar algo con 10 pesos sería exactamente lo mismo que podrían comprar con 10.50. ¿Sí? Difícilmente van a encontrar un dulce de 50 centavos. Entonces, ahí no hay una diferencia estadísticamente significativa. ¿Son diferentes? Sí, son diferentes. Pero no existe una diferencia estadísticamente significativa. Pero la pregunta es, ¿quién establece que existe una diferencia estadísticamente significativa o no? ¿Quién lo establece? Cuando hacían las pruebas de hipótesis, ¿cómo establecían si existía una diferencia estadística significativa o no? El valor de P. El valor de P, exactamente. ¿Y ese valor de P, cuál era para poder decir que existía una diferencia? Pues 0.05. El valor de P debía ser igual o menor a 0.05 para ser igual o menor a 0.05. Y eso en su prueba de T, ¿cómo se llama? Cuando dice uno, establece uno el valor de, que equivale a un valor de P de 0.05 o menos. De hecho, alguien me lo dijo ahorita.
No hay diferencia. Dice que establece uno el nivel de significancia. Con el ¿Sí o número no? de, bueno, yo dije el número de desviaciones estándar, ¿El número de qué? de las desviaciones estándar. Bueno, no, el de las desviaciones estándar, no. La desviación estándar, acuérdese que es una medición que me permite entender qué tan diferentes son los datos que estoy comparando contra el valor central. Entonces, no es. Ustedes hacen una prueba de TED Student. ¿Quién me estaba leyendo el ejemplo? Era Alejandra, ¿no? A ver, Alejandra, lea otra vez el ejemplo completito como lo leyó. Otra vez, por favor. Nos decía que un especialista en la salud ocupacional atiende a 15 trabajadores y desea probar la hipótesis de que el medicamento X disminuye la presión arterial sistólica de dichos trabajadores, estableciendo una confianza del 95%. A ver, fíjense. O sea, el nivel de confianza. No, pero es que si no les estoy preguntando cosas que no. O sea, el nivel de confianza es de 95% para que me dé una diferencia estadísticamente significativa de 5 o menos, ¿no? Pero para el nivel de confianza se pone en el 100%, en porcentaje. Y yo quiero tener un 95% de confianza de que realmente funciona el fármaco. Y entonces, para que yo diga mínimo 95%, quiere decir que ocurrió 95 veces de las 100 veces que corrí el experimento. Pero como yo estoy estableciendo un nivel de confianza de 95, quiere decir mínimo, es que mínimo debe ocurrir 95, pero puede ocurrir 96, ¿cierto? Puede ocurrir 97, puede ocurrir 98, puede ocurrir 99 y puede ocurrir 100%. Entonces, para el primer caso donde ocurre 96, el valor de resultado de P va a ser de 0.04. Ya no de 0.05, sino de 0.04, porque ocurrió el fenómeno 96 veces. Si el fenómeno ocurre 97 veces, ¿de cuánto va a ser mi valor de P? De 0.3. 0.03. No 0.3, Alejandro, 0.3. ¿Y si ocurre 98 veces? 0.02. Ajá. ¿Y si ocurre 99? 0.01. Ok, entonces, ¿sí se dan cuenta cómo el nivel de significancia o el valor de P son valores que van correlacionando perfectamente bien porque equivalen a la ocurrencia del fenómeno el 100% de las veces? Y entonces lo que no está ocurriendo es 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05. Y ese es el valor. ¿Sí quedó claro? A ver, entonces, otra vez vuelven a tener de tarea prueba de TED Student y de chi cuadrada. Que necesito que entiendan cabalmente qué es eso. Ahora, una de las cosas que decían en esta clase, pero no recuerdo quién, es que hablaban de qué tipo de variables usa. Alguien mencionó algo así. Mencionaron variables cualitativas. No, No. mencionaron variables cuantitativas. Porque el promedio es una variable cuantitativa. ¿Sí? Entonces, cuando
cuando me reciten mañana las características, pues me incluyen que es para variables cuantitativas. Y lo mismo quiero para la descripción de la prueba de chi cuadrada. Y la otra cosa es, ¿cuántas distribuciones paramétricas conocen ustedes? Porque eso significa que yo puedo tener una serie de valores ordenados del más chiquito al más grande, donde la media, la mediana y la moda no estén exactamente las tres en el mismo lugar, pero a lo mejor el valor de la media es 6, el de la mediana es 6.1 y el de la moda es 5.9. Y aún así, mi distribución es paramétrica. Puede ser que yo tenga 6 desviaciones estándar, 3 a la derecha y 3 a la izquierda, pero que las mitades no sean exactamente iguales y tenga yo una población que está más sesgada a la derecha, es decir, que tiene mayor número de valores a la derecha, o tenga mayor número de valores a la izquierda, y aún así ser paramétrica, porque yo agarro mi prueba y la mido. Es como cuando van a poner una ventana, ¿no? Los alumineros van y miden los marcos y se supone que ellos se llevan las medidas y hacen la ventana. Y cuando llega, resulta que a la ventana le falta un pedacito. Y los alumineros dicen, no importa, yo lo arreglo ahorita. Y le ponen un adicional para cubrir el hueco y que no se vea que está faltando. Es decir, pasa todavía como si hubiera sido una ventana hecha a medida, cuando en realidad es una ventana que se hizo en serie. Entonces, hay algunas pruebas que me sirven para determinar si la distribución que yo estoy usando, más bien que yo estoy teniendo de mis datos, de mi representación gráfica, es paramétrica o no es paramétrica. ¿Sí? Y luego hay pruebas que me permiten comparar la distribución paramétrica del grupo A, de los valores promedio del grupo A, contra la distribución paramétrica de los valores promedio del grupo B. Por ejemplo, la TDStudent es una prueba paramétrica que me permite comparar no la distribución, sino los valores promedio. Para que yo aplique la prueba de TDStudent, primero debí haber aplicado una prueba que me permita reconocer si los valores promedio del grupo A tienen una distribución paramétrica y también si la distribución de los valores promedio del grupo B tienen una paramétrica. Y una vez que vi que las dos variables, es decir, los dos grupos, los dos valores promedio, tienen una distribución, no los dos valores promedio, sino las dos distribuciones tienen se apegan a las características de la distribución paramétrica, en ese momento puedo aplicar la prueba de TDStudent. ¿Me expliqué, doctores? ¿Sí o no? Sí, doctora. ¿Todo el mundo? Ok, a ver, entonces, tienen una hora que es ahorita, bueno, un poquito menos, 45 minutos, para que no o sea, pueden tomarlo para desayunar, sí pueden tomarlo para desayunar, pero el tiempo que yo les estoy dando para que en este momento que acabamos de ver las cosas, busquen las cosas y les hagan sentido todo lo que acabamos de explicar. Entonces, nos vemos el día de viernes, ¿sí? Ya, el día viernes bueno, rápido, ni me hagan caso con que yo les pregunte que cómo están. Empezamos con la relatoría y continuamos con la clase, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Vale, nos Muy bien, vemos el doctora. viernes, doctores. Cuídense. Hasta el viernes, doctora. Hasta el viernes. Bye. Bye. Que tenga buen día, doctora.